¿Qué considera que es víctima de esta situación y no victimaria? Bueno, entiendo que hay una errónea calificación y a partir de una errónea o equivocada mirada por parte de la fiscal de instrucción, donde ha confundido seriamente las cosas. Siempre desde un primer momento estuvimos analizando el tema de cómo que esta organización, la Academia Cheyenne, era una secta. Y esa secta tiene un maestro que la dirige, que es el señor Aparicio, y por lo tanto, a partir de esa consideración, empezamos a, una vez que empezó el trámite de la causa, y a partir de las declaraciones de las personas imputadas, a partir de los distintos antecedentes del caso, desde mi punto de vista corroboré que se trataba de una verdadera secta y que estas personas en realidad son víctimas. ¿Por qué son víctimas? Porque han sido manipuladas, han sido engañadas, ha habido todo un trabajo psicológico de manipulación por parte de Aparicio, en conjunto con su esposa y la participación del hijo de Aparicio, que no está en la causa, donde han atraído a todas estas personas que por distintas razones personales se acercaron a esta escuela en busca de una solución a sus problemas, y así es como ha creado una maquinaria, digamos, de manipulación, repitiendo el término, que le ha permitido hacerse de pingües ganancias y ocasionando un daño serio a las personas que estaban en la organización. Y un daño serio porque ha trabajado con los parámetros exactos de lo que es una secta, es decir, apartándonos de su familia, un estado de absoluta subordinación a su palabra, haciéndolo pelear con sus parejas, haciéndole realizar disposiciones patrimoniales a su favor, y ejerciendo un dominio absoluto sobre sus voluntades que ha ido quebrando a medida que el tiempo ha pasado. Entonces, todas estas personas que acudieron en su momento a esta escuela Cheyenne o a entrevistarse con Aparicio, terminaron siendo víctimas de su manejo, de su poder, y por otro lado estaba el tema de la enseñanza de la terapia Cheyenne, que es el otro costado de este asunto, y es lo que no visualiza acabadamente la fiscal cuando dice que estas personas cometían hechos delictivos a partir de que algunos atendían pacientes aplicando esa terapia que les había enseñado Aparicio. Por eso entiendo que lejos de ser una asociación ilícita, acá hay otro tema que se fue visualizando a medida que avanzamos en la causa, que es la trata de personas. Es decir, porque además de decir, una secta es una cosa y la trata de personas es otra, y la trata de personas está regulada en nuestro Código Penal con todas las bifurcaciones que puede tener el hecho de trata. En este caso ha habido una reducción a servidumbre por parte de Aparicio hacia los miembros de la organización, que lo hace incurrir en este delito, y por eso es que yo formulé la denuncia. Acá en concreto estamos frente a víctimas que la justicia provincial, a través de la Fiscalía de Cura Brochero, ha revictimizado, porque en lugar de tratar el tema desde el punto de vista correcto, lo ha hecho desde considerar a estas personas como delincuentes, las ha puesto en la cárcel, han pasado el año ya de que están presas, y causando un doble daño, porque son todas personas que necesitan absolutamente una asistencia psicológica, una asistencia terapéutica,
como todo aquel que ha sido miembro de una secta. Y bueno, entonces, ante este panorama es que yo presenté, saqué la denuncia en noviembre, después otros colegas lo hicieron, y afortunadamente, y con un criterio de justicia elevado, el señor juez federal determinó el pedido de inhibición por parte de la fiscal de Curabachero, que tiene en estos momentos que responder si va a acceder a entregar la causa o no. Si no lo hace, será la Corte Suprema la que decida. Doctor Ponce, ¿de qué manera se materializaba esa manipulación que ustedes denuncian de su defendida? Y se materializaba a partir de una sujeción absoluta desde el punto de vista psicológico por parte de los miembros. ¿Pero vivía con ellos? ¿Estaba en un mismo ámbito con ellos? ¿No la dejaban ir con su familia? ¿Le sacaban dinero? Bueno, hay una etapa acá que es previa a todo esto, porque esto viene de hace mucho tiempo, donde se daban cursos en la escuela, en la academia que había creado este hombre, que era digamos la figura jurídica para encubrir la actividad o su actividad. Cursos costosos de 2.000, 3.000 pesos en aquel momento. Estamos hablando que esta organización existe desde el año 2010 prácticamente. En el caso de mi clienta, ella toma contacto con esta organización en el 2014 a partir de la recomendación de otra persona que era miembro de la organización, miembro de la secta, y que le aconseja para hacer el tratamiento de sus problemas, que concursa a verlo a este señor Aparicio. Y fíjese usted que esa persona que la recomienda y que era miembro de la secta, que después se transforma en una denunciante y en testigo de la causa. Acá tenemos por lo menos 3 o 4 personas que han sido maestros, porque le daba el título de maestro a este sujeto, y esas personas que han sido maestros, que se han peleado con Aparicio, con el jefe de la secta, después se han transformado en denunciantes. Son situaciones realmente curiosas que se dan en la causa, porque esas personas, en lugar de ser denunciantes, en todo caso deberían estar imputadas, porque tienen toda una trayectoria de trabajo dentro de la academia, de la escuela de Sesen. Bueno, pero el punto es que esa manipulación, o a través de esa manipulación, se dictaban estos cursos, se los nombraba maestros dentro de la escuela. Todo eso tenía un costo. Había organizado viajes a Egipto donde daba cursos especiales, y realmente un poder de convencimiento absoluto, porque todas las personas que están incluidas en esto, hasta donde conozco, han sacado préstamos, se han endeudado, se han desprendido de bienes para hacer estos viajes a Egipto, donde hacía los cursos especiales y donde tenían el costo del viaje y el costo del curso allá en Egipto. Y esto desembocó en que en el mes de diciembre del 2020, del 2019, porque la pandemia fue en el 2020. Antes de la pandemia, del inicio de la pandemia, que fue en marzo de 2020, habían organizado un viaje a Egipto en enero, y en ese tiempo este sujeto empezó a anunciar el fin del mundo, y que había un lugar donde él los iba a proteger y iban a estar a salvo de lo que iba a ocurrir. Ese lugar estaba en una localidad que se llama Pozos Azules, ahí cerca de Curabachero, donde él les hablaba de que tenían una granja, que iban a hacer una granja en una propiedad que él tenía, y lo fue convenciendo a un grupo que luego los trasladó a ese lugar cuando volvieron a la Argentina, los trasladó en el mes de marzo,
donde los puso a trabajar en una situación de esclavitud, porque los tenía trabajando 12 horas por día, no les daba para bañarse, no tenían para higienizarse, no tenían para comer prácticamente. E incluso estas personas habían vendido sus cosas para trasladarse allá y hacer los aportes que este sujeto les pedía para conformar una granja que iba a ser el reducto donde se iban a salvar del fin del mundo que venía junto con la pandemia. ¿Liliana está en esa condición? Doctor, disculpe la interrupción. ¿Liliana, su defendida, está en esa condición? Liliana no alcanzó a viajar, estuvo convencida de viajar por un tema familiar y de pura casualidad no viajó. Y los otros que viajaron, bueno, hay 11 personas detenidas, 9 de ellas, o sea, está Aparicio, su mujer, y 9 personas son las que viajaron, digamos, convencidas por este sujeto. De los 11 presos, digamos, uno es Aparicio, el otro es su mujer, que son los jefes de la secta, y los otros 9 son aquellos que fueron convencidos de que se iban a salvar del fin del mundo, que hicieron todos los aportes para sostener ese emprendimiento, y los llevó allá y los tuvo un año trabajando de sol a sol, explotándolos, una reducción de servidumbre, donde pasaron de lo peor, hasta que todo eso se corta con la orden de detención de la fiscal de Curahuachero, donde ella dice que existe una asociación ilícita, que se han cometido estafas contra las personas y que hay un ejercicio ilegal de la psicología por parte de los miembros de la organización. Y ayer, ayer el juez Bacanarvaja nos decía que esto de las sectas, digamos, es un fenómeno en auge. ¿Usted considera lo mismo? Sí, absolutamente. Hay una proliferación de este tipo de organizaciones, producto de distintos factores, ¿no? La crisis económica, la crisis política, la crisis moral, y bueno, las personas están buscando desesperadamente una salida a situaciones en las que se sienten encerrados, y de pronto siguen a estos personajes que hábilmente, con un discurso totalmente carismático y como en el caso de Aparicio, haciendo predicciones también hacia el futuro, bueno, los van convenciendo a las distintas personas que están con esa problemática, que tienen por supuesto una situación de debilidad en determinado momento que les hace aferrarse a cualquier cosa, y los van captando, que es de lo que se trata, y por eso Darío Merlo está dentro de este tema. Los van captando y los inducen a realizar cosas que serían impensadas en una situación normal. Por ejemplo, este sujeto Aparicio le cobraba a cada uno de los que estaba en Pozos Azules, a esos 9 miembros, más a todos los que estaban cercanos a la escuela, los relacionados con la escuela CESEN, les cobraba una protección contra el COVID de 5.000 pesos por mes. Que él los iba a proteger de que no se enfermaran, y esta gente se los pagaba. Hay un caso de una persona que está presa, por ejemplo, que relata que una vez tuvo un accidente de tránsito normal y corriente, que como puede ocurrir, lo habla a Aparicio, y Aparicio le dice, esto está en el expediente, Aparicio le dice que él se va a ocupar del tema. Al día siguiente, esta persona que había tenido un accidente, que era mínimo, le habla al maestro agradeciéndole y diciéndole que ya le va a llegar los 30.000 pesos que faltan de lo que le había cobrado por iluminarlo. Y el maestro le dice que estaba agotado por el trabajo que había tenido que hacer para ayudarlo.
Es decir, son cosas absolutamente, lo comento porque eso es un ejemplo de lo increíble que es la dominación que en cordobés sobre estas personas. En cordobés no académico, un chanta, ¿no? Un chanta absoluto. Y lo peor de todo es que tiene publicado muchísimos libros. Tengo entendido que incluso hoy se están publicitando a través de alguna de estas de empresas por internet, que se publicita la venta de sus libros sobre la enseñanza de la terapia egipcia. Doctor, una última cosa. Estamos hablando de personas que son adultas mayores. ¿Qué edad tiene su defendida? Mi defendida tiene 62 años. 62 años. ¿Pero qué y además de personas, sí. Además de personas adultas, estamos hablando de personas con un grado de formación, con una situación económica. En esta secta había psicólogos, había captados, ¿no? Psicólogos, algún médico, empresarios. Es decir, estamos hablando de personas que con una formación de comerciantes, realmente un trabajo el que ha hecho este personaje muy prolijo, y además para llegar a estas personas y hacerles tomar decisiones a lo largo de todos estos años. En el caso de mi clienta se acercó a la organización por un problema de tipo personal y después fue aprendiendo lo que este sujeto le enseñaba, y ella a partir de eso creyó en la terapia Sesen, atendió a algunas personas aplicando esa terapia que enseñaba Aparicio, pero siempre creyendo que estaba haciendo el bien. Y en algunos casos, debo decir, no, si es que no es en muchos, lo ha hecho. Es decir, a partir de la atención que ella ha brindado a algunas personas, ha hecho el bien a esas personas que le dieron. Ahora, decir que eso es una estafa y decir que ejerció ilegalmente la psicología es falso, porque nunca le dijo a ninguno de los maestros de estos que atendían, le dijo a las personas que nos consultaban que eran psicólogos, nunca le dijo que era un profesional. Y tampoco es una estafa, porque quien fue a ese lugar a hacerse atender fue a buscar una terapia alternativa a lo tradicional. Es decir que tampoco hay un delito desde ese punto de vista. El delito acá completamente es el delito de trata de personas que ha hecho, que ha llevado adelante y que ha cometido el líder de la secta, su mujer y su hijo, que a partir de esa dominación sobre estas personas le han hecho hacer desprendimientos económicos, los han explotado laboralmente, hay casos de cuestiones sexuales. Es decir, que hay mucho para que la justicia federal investigue desde ese punto de vista. Doctor, le agradecemos mucho este contacto. Hacemos estas entrevistas para advertir, porque hay mucho chanta dando vuelta con estas u otras historias, y aquí es determinante la actitud de la Fiscalía Provincial. Si se queda con la causa, bueno, su defendida queda detenida. Si pasa al Fuero Federal, podrá recuperar su libertad seguramente prontamente. Así que estaremos expectantes de lo que ocurra en estos días. Muy amable por atendernos, Mario. Bueno, muy amable usted en llamar, y efectivamente debe difundirse el tema de las sectas, el tema de estas organizaciones, para evitar que las personas con buenas intenciones, las personas que tienen algún problema o demás, no caigan en la trampa que plantean estos sujetos. Muchas gracias. Buenos días, doctor Ponce, muy amable. Mario Ponce, abogado de Liliana Darío Merlo, vecina de Huincarrenanco. Hace un año que estaba presa en Bower por esta situación. Ella y otros 9 que no formaban parte de la conducción de esta secta de sanadores egipcios, así se llamaba, escuela Sesen, que chanta de dimensiones incalculables. Tenía el don de la palabra, ¿no? Y con eso convencía gente que tenía problemas internos, psicológicos, familiares. Cada uno sabe por qué acude a estas terapias alternativas, que a veces son
legítimas en el sentido que son una ayuda espiritual para mucha gente que necesita a qué aferrarse por dramas que atraviesan la vida. Bueno, esto es una cosa, lo que hacía Aparicio es evidente, es otra. Así son las